¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ya de nueva cuenta en otro episodio más de esto que es Cine Voyage. Es un gusto, es un placer. Este es el disfrute del cine y del séptimo arte y ahora estaremos muy ad hoc a lo que se está viendo en pantalla. Así que si están ahorita en este momento también especulando porque no hablan de algo que esté precisamente en este instante, eso es lo que mi querido Dani Galván, a quien saludo a la distancia y como siempre es un placer. En la ocasión anterior ya nos dejaba tarea porque estaba en cartelera precisamente. Mi querido Dani, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Tarde. chicos? No, muy bien, contento aquí de hablar con ustedes y de poder hablar de esta película de una batalla tras otra ahora de Paul Thomas Anderson, pues para aprovechar que está en boga y que está siendo como bastante popular y bueno, yo creo que también es interesante el ejercicio, entonces encantado de estar acá con ustedes. Cerca de 3 horas, 160 minutos de algo extraordinario, fantástico y que solamente se puede ver y disfrutar a través del cine. Mi querido Miquel Guillén, qué gustazo, como siempre, tener la oportunidad también de saludarte. Director, artista, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y regresando otra vez, ya diciendo que esto se diera, porque quiero realmente conversar con ustedes acerca de sus experiencias con el P.T. Anderson y con esta película. Sí, Y bueno, pues vamos a ponernos actualizados. Ojalá esto nos ayude a levantarnos, así, en un viralismo terrible. Oye, pues sí, estamos apostando por ello porque el cine, como lo hemos dicho, y me gusta rescatarlo porque hasta que nuestros audiencia o aquellos que han sido fieles y que agradecemos en eso nos han acompañado, el cine se disfruta a través también de la charla, ¿no? Y ese es el otro complemento y lo hemos dicho en algún otro instante. Fíjense que entre las películas favoritas de la vida mía está esta de Requiem por maravilla, un güey. Sueño. Y justamente en la ocasión anterior, cuando tenía la oportunidad de estar mencionando, bueno, pues desde Boogie Nights, Magnolia, Punch Drunk Love, que son pelis que también en algún momento, digo, para finales de los 90 seguramente no nos gustaba. Era un niño Paul Thomas Anderson, ¿no? De menos de 30 años de edad haciendo este tipo de trabajos. Yo creo que una de las pelis que más me, entre comillas, marcó cuando a mí me gustaba el cine, cuando yo tenía 16, 17 años, fue esta de Magnolia. Ok, En el sentido en el que les comento así rapidísimo, porque nada más hay que meter un poquito de nostalgia. sí, sí, Yo sí, antes vivía en Chihuahua Capital, a la vieja usanza, cuando empecé precisamente con el cine, eran los videoclubs de renta de claro. VHS. Y entonces tenía ahí cerca de mi casa un videoclub al cual todos los días, así rigurosamente, tenía la oportunidad de estar rentando pelis. Y recuerdo una de ellas que era precisamente esta de Magnolia, porque en ese entonces pues vendía mucho la portada de Tom Cruise y la niña que era la de una niña de 17 años de mi edad más o menos, atendía, me dice, llévate esta, te va a gustar, ¿no? Y a partir de eso, o sea, una niña de Oh, 17 años dándome... qué chica tan Sí, sí, chingona, güey. sí, totalmente. Magnolia, a partir de eso, yo dije, wow, este es otro tipo de cine de ese que tuve que verlo 2 veces y me acuerdo que hasta la tuve que, porque pagabas por día, que no la Ah, regresabas. cierto. Entonces tuve que pagar, dije, la tengo que volver a ver porque también una peli que duraba más de 2 horas. Entonces, cuando dijeron la semana pasada, vámonos con algo de Paul Thomas Anderson y algo que está en el cine, cuando el día de ayer, porque ayer la vi por segunda vez, Mira. terminé de decir, sí, no, tuve que verla, insisto, 2 veces para poder disfrutarla. Así que, mi querido Danny, One Baller After Another, una de las pelis que están dando mucho de qué hablar por el sentido político, que hasta mal se tergiversa, pero es Paul Thomas Anderson, mi querido Danny. Yo tengo mucha curiosidad, ahorita le voy a decir pasarle el micrófono a Miquel porque tengo mucha curiosidad de saber qué él qué opinó porque pareciera que no estamos en la misma línea, ¿eh? Porque a mí Yeah. también me encantó. A mí también, obviamente, la idea es no solo decir si me gustó o no, ¿no? Pero ya tendremos el capítulo de hoy. A mí sí me gustó bastante, yo solo la vi una vez, pero la he estado teniendo mucho en mi mente. He estado ahí haciendo ideas acerca de la película. Y quizá sí empezar un poquito nada más como contextualizar, como dices, de Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson, yo sí soy un poco devoto de su obra. Yo creo que tiene una filmografía bastante sólida. Creo que eso es difícil de tener, ¿no? Cuando un director tiene bastantes películas que mantienen un tono, un ritmo, pues, un estilo, y no se repite a sí mismo en cada una, y que además cada una puede tener como su solidez, obviamente hay unas mejores que otras, pero yo creo que cualquier película de Paul Thomas Anderson es buena, ¿no? Yo también lo que sí vi, porque íbamos a hablar de él, fue nuevamente There Will Be Blood, que sin duda alguna es su obra maestra, que sin duda alguna a mí me gusta mucho también The Master y me gusta mucho Phantom Thread, pero There Will Be Blood, sin lugar a dudas, es pues magistral, ¿no? O sea, es como
increíble lo que hace él. Y bueno, ahorita hablaremos mucho de su estilo, hablaremos mucho como de lo que lo hace un director, un autor, pero pues de entrada da gusto volverlo a ver y da gusto volver a ver una película hecha con esta forma en el cine. Miquel, tu O sea, apreciación. sí, Miquel, A es lo ver. que quiero saber así de entrada, ¿qué piensa? Porque yo temo que va a decir que es lo peor que ha visto en el año. No, Es el. no, tranquilos, tranquilos. No es No, Nolan, yo, ya de arranque, ¿no? yo lo que, mira, el problema es que voy a hablar algo que yo nunca he dicho antes aquí en el podcast, que es Excelente. cuando una película empieza a ser promocionada, visualmente tú empiezas a hacerte ideas y esperas que sea de una forma y te están bombardeando de todos los lados. Y sí la vi con un amigo. Mi amigo sí la odió, pero yo no la odié. A mí sí me gustó mucho. A mí sí me gustó mucho. Ok. No es su obra maestra. Para mí No, siempre va a ser Petróleo Sangriento, que yo ni sabía que le pusieron, sí, que le hubiera puesto así en México. Pero sí, bueno, qué raro. pero sí, ahorita voy a mencionar las cosas que sí que no me gustaron, pero que no me gustaron porque las malentendí, sobre todo cuando la volví a pensar en relación al estilo, porque es muy melancólica, habla mucho del pasado, a pesar de que está hablando del presente ahorita con lo de ICE y el tratamiento de los inmigrantes, ¿no? Pero esa es mi parte introductoria para limar asperezas y sobre hacer un aterrizaje en pomada así ligero, poco a poco, pero ahí viene, así que adelante, chicos. Que es curioso, ¿no? Que tardó 20 años en escribirla, ¿no? Por lo que se dice. Pues sí, aunque toca estos temas actuales de la migración, de lo de ICE, pues son temas que quizá han estado tan presentes en Estados Unidos que desde hace años los está trabajando él, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, ya nomás para acabar como la introducción de que no es su obra maestra. Yo creo que no está ni en el top 5 o quizá el top 5, ¿no? Pero obviamente para mí sería There Will Be Blood, luego The Master y luego Phantom Thread. Y quizá esta entra en el cuarto, luego Magnolia, ¿no? O sea, como que sí, sin lugar a dudas no es de las 5 mejores, ¿no? Pero obviamente está actual. Oigan, como bien menciona, creo que fue fundamental, ¿no? El entender, porque lo que se está hablando justo, ¿no? Lo controvertido que esta película ha sido y sobre todo cómo la han aceptado a propósito justo de los campos estos de detención, como mencionan, que es con lo que arranca esta película, ¿no? O sea, arranca con estos campos de detención, ver cómo tienen a las personas, estos inmigrantes, como animales, en estos corralitos, cómo se va pasando. Y estas escenas, cuando salieron el año pasado, que empezamos como a conocer este tipo de espacios, de manera, digamos, en las noticias, eran como que, güey, ¿qué está pasando? Ahora, lo que me gusta que esta película, en ese contexto, bajo hace 16 años, o sea, te está llevando, ¿no? A lo que era este movimiento, en lo que esta resistencia estaba generando cuando se encuentra contra este supremacista, también con un papelazo que hace Sean Penn, y ahorita me estarán diciendo lo que también provoca Paul Thomas Anderson en los actores para que puedan darse a ese nivel que dices, no, es que estoy viendo, ¿no? O sea, tú decías algo, Dani, que yo rescato mucho, que es que tiene un sello, pero no hace las mismas películas. O sea, ¿no? O sea, es contarlas de manera diferente. La pinche música está ahí todo el día, todas las 160 minutos de manera vorágine. Ves lo que está sucediendo y la música está ahí. O sea, todo lo que está jugando me gusta en este sentido, pero también, como dicen, hablemos del control, hablemos del poder, hablemos de la revolución. Hace ratito que estábamos ahí chateando, yo veía ahí que escuchaban esto. Y en ese sentido, que lo que yo me quedo con eso y le suelto el primer misilazo, y no sé si estén de acuerdo, que esta es una sátira. O sea, yo lo veo como una crítica, como una sátira de que, güey, no, ni la revolución por un lado tiene sus matices y sus críticas muy cabronas, y por el otro lado también, ¿no? Todos estos supremacistas o estos discursos de odio también, y al momento de que se hace un desmadre entre estos, incluso hasta el título de la película va por ahí, que esto es inacabable,
Tanto uno como el otro me parece que están en algo más complejo de lo que puede ser. Yo me pongo de este lado, yo me pongo del otro, que es como toda la vida, hay matices, ¿no? Entonces creo que esta sátira habla muy chingón de eso y a partir de ahí, por eso me ha encantado la peli. Cuando la veo la segunda, el día de ayer les decía, me solté y ya con otra mirada, como lo hemos dicho, empezaba a encontrar, ¿no? Esos matices y digo, güey, claro, pues aquí está chica Beverly Hills. Pues lo que dice ella que está buscando, pues también hay muy criticable, ¿no? Porque no puede ser mami, porque no quiso estar ahí, porque tuvo que, no sé, mil cosas Nos traiciona, ¿no? Exacto, desde allí dices, güey, pues ¿qué es lo que estamos viendo? Y pues dense, me gustaría escucharlos para empezar a detonar. Desde ahí, insisto, con esta sátira, para mi gusto, de lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Que es polarizarnos. Adelante, Miquel. Pues sí, estoy de acuerdo con tu lectura, Juanjo. Creo que es una clara puesta en escena en relación a los diálogos y a los nombres, que son básicamente pues una sátira. No te puedes imaginar que un grupo de racistas en poder se llame el Club de la Navidad. Y que Santa Claus vaya contigo, ¿no? Le dice a uno. Claro, entonces, o sea, esto es algo que un racista jamás diría, esa es una. La otra es que hay mucha comedia, hay mucho comic relief en la película, porque forma parte de esa sátira, ¿no? Y lo interesante es que sí, esos 16 años que hablaba Dani de toda la cuestión migratoria, yo creo que ahorita, por eso la película funciona muy bien, porque desde hace 5 meses en el cual Trump entró en el nuevo ciclo, sí se ha convertido en un país que está al borde de ser una dictadura fascista 100%, ¿no? Cabe recalcar todas las escenas del principio con todos estos grupos anarquistas, que se han hecho muchas películas acerca de ese tema, que es un tema súper fascinante. Para mí la mejor película que hay sobre ese tema es una película que se llama Alerta Roja o Red Alert, Red Army, creo que se llama Red Army Liberation, es una película alemana, véanla porque es muy buena. Y habla de todo ese rollo que habla de la revolución y de la liberación del control y del poder del 1%, que es algo que vamos a tener que vivir toda la vida, porque no creo que nadie a final de cuentas, todos nos levantemos en contra del 1%, esa es una. Y luego la otra parte son la actuación de perfidia, es brutal, cabrón. Es brutal porque realmente, vaya, la actuación, haz de cuenta que no sé si ustedes hayan visto películas donde hay personajes o hay referencias históricas a las Panteras Negras, que fueron los primeros grupos de choque, ¿no? Haz de cuenta que así son las entrevistas y así es la intensidad de la mujer. Y bueno, que también en este caso lo interesante es que eso se convierte después en un problema porque no sabemos de quién es el hijo, ¿no? Y o la hija en este caso, ¿no? Y bueno, hay tintes referenciales melancólicos a las películas de los años 70 y 80, claramente en toda la película. Sí, hay decía, ¿no? Que se basó mucho de su inspiración en varias películas, como en varios westerns de John Ford y en algunas otras que ahorita no fueron los nombres. Mira la referencia que es muy obvia, así para mí. Todas las tomas de las carreteras, haz de cuenta que estás viendo a Mad Max. Y Mad Max y esa tensión yo me imagino que ya vieron Mad Max, ¿no? Entonces, hay una escena en Mad Max donde el tipo va manejando el tráiler y chocan, y entonces el niño va a agarrar algo en la parte frontal del tráiler y sale desde abajo el tipo y le agarra la mano al niño y todo el cine brinca, cabrón. Pues es exactamente la sensación que tuve cuando vi a Sean Penn caminando con toda la cabeza ensangrentada, ¿no? Porque si alguien te da un escopetazo en la cara, te mueres, cabrón, ¿no? Y acá, y esa parte de resucitar es 100% ochentera, cabrón. O sea, para mí no se puede, ¿no? Pero sí hay mucha, ¿cómo te diré? Está muy bien
la cuestión de hablar de ICE, de hablar de los inmigrantes, de hablar de en este momento, por cómo están las cosas en este momento. Y algo que a lo mejor ustedes no vivieron, porque a lo mejor en México no, o en Chile no pasa, pero fue yo creo que una decisión de la distribución o de Paul Thomas Anderson en este caso, pero cuando las escenas de los inmigrantes en Estados Unidos que fueron filmadas y que fueron habladas en Canadá no tuvieron subtítulos. Entonces, eso habla, claro, eso habla de que a la gente en Estados Unidos no le importa lo que puedan decir o pensar los inmigrantes, lo cual es una decisión sumamente controversial, pero que estuvo bien, porque eso, o sea, obviamente yo no me describo como una persona con sensibilidad americana, ni mucho menos, pero sí creo que una persona de Texas o alguien así dice, ¿para qué la subtitulan? No me importa lo que puedan decir, ¿no? Y por eso el personaje de Del Toro es muy bueno, porque es realmente el que guía todo este rollo y porque no pudo haber alguien mejor que hubiera podido hacer esto, porque todo el mundo sabe que Del Toro tiene un origen hispano, ¿no? Así es. Yo creo que esta parte que les mencionaba de la sátira, que estoy totalmente de acuerdo en lo que están por ahí refiriendo, más allá de la caricatura que hacen, ¿no? De los grupos que son antagonistas, sino de lo que actualmente refiere el tema, porque como sabemos, ¿no? Polarizar a la población en todo, o sea, creo que las redes sociales han venido a dar, tú y yo, Dani, lo hemos platicado, ¿no? Cómo incluso estos discursos de odio se van matizando a través de las redes sociales por esos sentidos aparentes de pertenencia y que hasta los propios algoritmos funcionan, ¿no? Para Cambridge Analytica, recordarán hace 9 años, ¿no? Con lo y ahora Donald está Trump. cabrón, ahora está mucho más cabrón. Sí, por supuesto, o sea, que te aparezcan este tipo de cosas para que tú manipules tu sentido. Entonces, entre más buscas, así, mi vecino latino, que cómo deshacerme de él, cómo hacerlo enojar, cosas así, ¿no? Entonces te va a estar alimentando esta madre más en función de eso. Pero al momento de retratar estos dos, me parece muy chingón porque estamos en un momento en el que el cine, como dices, si están llegando muchos, las lecturas que están dando, por ejemplo, para muchos y que se están polarizando, en un sentido profundo es decir, güey, a mí no me representa porque sí me siento racialmente superior, pero es que nos está caricaturizando por un lado, pero por el otro, al estar hablando justamente de que te puedes ir o decantar sin estos matices de que no solamente es blanco o negro el espectro, sino que hay muchísimas otras cosas más en medio, como los colores, como las texturas, como esta parte incluso que puede ser respecto de lo ideológico, que no se representa y que me parece como chido que se pueda poner a través del cine al caricaturizarlo, ahora sí, para hacerle una sátira y hablar entonces de que esta película puedas ver a un revolucionario, como es en este caso el papel de Bob, ¿no? Que es muy cómico, que es muy pachecón, que el güey está así medio un tanto torpe, versus perfidia, como dices, que tiene toda esta como que coraje, como garra, empuje, pero representa también a lo que es el otro extremo que no puede darse, como esto de tener la familia. Entonces me parece muy chingón por un lado de esta apuesta en lo ideológico. Hablar de lo artístico, Dani, bueno, pues lo que tú decías, pues el sello de Paul Thomas Anderson, combinarlos es hablar de esta película que seguramente va a dar mucho que hablar y que así muchos ya la ponen como la mejor película hasta este octubre, hoy 12 de octubre, del cine para muchos en este año. Mira, yo como que obviamente hay muchos puntos como para hablar de la película, ¿no? Y como que ahorita yo el que conectaría con lo que están diciendo es que uno de los temas, que eso hablaba yo uno de mis espacios, uno de los subtextos muy comunes en el cine de Paul Thomas Anderson es la paternidad. Es constante que ese tema surja, ¿no? Por ejemplo, en Magnolia está la relación de Tom Cruise con el papá que está muriendo, ¿no? Y que se tiene que reconciliar. En There Will Be Blood está todo este vínculo con el hijo que él adopta y que entre que lo ama y que lo usa y que luego al final lo deshereda, ¿no? Y vemos como toda la ambición de Daniel Day-Lewis en su vínculo con el hijo, ¿no? Y luego está en la relación de The Master, ¿no? Con el Philip Hoffman, Joaquín Phoenix. No la vi, chihuahua. Como que todo lo que tiene que ver con la paternidad, en cierta medida, en varias de las películas de Paul Thomas Anderson está presente, ¿no? Y a mí lo que se me hace muy interesante de esta es que lleva como a otro nivel como ese tema, en cuanto a que va a poner de manifiesto como un choque de paternidades. Es decir, la paternidad de Leonardo DiCaprio contra la de Sean Penn.
que en cierta medida son como también posturas del poder, ¿no? O sea, es decir, en psicología se sabe, ¿no? Que el papá es representante luego de la ley, del poder, de la fuerza, ¿no? Y entonces, como que va a manejar dos niveles Paul Thomas Anderson de cómo es la paternidad, tanto a nivel social, en cuanto al uso del poder o del gobierno, como en cuanto al uso de la paternidad directa. Por eso creo que es muy inteligente que sea Leonardo DiCaprio el protagonista y no la guerrillera, porque lo que nos está mostrando es el hombre puede tener una paternidad amorosa, cariñosa, como bien cuidada, y la mujer puede tornarse en este ejercicio de poder, ¿no? De que solo quiere la revolución, que solo quiere, etcétera, ¿no? Y entonces contrasta ese ejercicio de paternidad de Leonardo DiCaprio con la de Sean Penn, ¿no? Que la de Sean Penn es una paternidad estricta, autoritaria, completamente egoísta, ¿no? Que no le importa realmente sus hijos. Y yo creo que en cierto nivel está hablando de los gobiernos, ¿no? Está hablando de los poderes a nivel social, ¿no? Es decir, cómo es el poder. Por ejemplo, el que está actualmente en Estados Unidos es un poder como el de Sean Penn, ¿no? Autoritario, que quiere la fama, que solo quiere ser el prestigio, no le importan sus hijos a nivel de la población, le importa lo que puede hacer una guerra en un espacio para poder buscar su propio sí, claro, ¿no? interés. Uso el poder militar para lo que yo necesito, ¿no? Y en contraste a un gobierno quizá más democrático como el de Leonardo DiCaprio, que es cariñoso, etcétera. Pero también es cierto que creo que lo que logra Paul Thomas Anderson es que tampoco en la caricaturización no llega a un extremo ridículo, porque Leonardo DiCaprio también es patético, y yo creo que eso es bien bueno, o sea, como personaje y como metáfora, también demostrar que un padre que aunque sea muy cariñoso también puede ser inútil, y que ese creo que va a ser el conflicto narrativo del personaje de Bob, ese qué tengo que hacer yo con mi mediocridad, porque él era un pobre revolucionario, ¿verdad? O sea, era un fracasado en la vida. Hasta que no sucede esto, él no se mueve, ¿no? Que ahorita hablaré más de ese punto del movimiento. Pero me parece como que el subtexto que suma a la trayectoria de Paul Thomas Anderson de hablar de la paternidad es precisamente que los pone como en choque a dos estilos diferentes. Una de las cosas que creo que es muy importante mencionar es que y que ahí sí le doy la aprobación a P.T. Anderson, es el hecho de que son ideológicamente contrarios. O sea, es decir, uno es de izquierda y el otro de derecha. La otra es que el dibujo del personaje de Leonardo DiCaprio hay mucho del dude de Lebowski, ¿no? Porque se ve claramente ese tono de Lebowski que se encuentra con Jack Nicholson, ¿no? Porque cada vez más DiCaprio se está pareciendo a Jack Nicholson, esa es una, ¿no? Y la otra es que, y esto lo digo a título de experiencia, yo nunca he conocido a gente de extrema izquierda que tenga éxito, ¿no? La gente que tiene derecha, claro, la gente de derecha es la que tiene éxito, ¿quién sabe por qué? Entonces siempre que te imagines en un revolucionario, vaya, no lo digo por Morena, no, sino, pero es cierto, o sea, es el cliché, pues, de que el revolucionario tiene que ser un hombre de 50 y tantos años que ya, o sea, es más, yo tengo conocidos que son así, como ese tipo, que todavía piensan en que hay que seguir con la lucha libre y hasta la victoria siempre. Todo ese rollo, o sea, todo lo que decían en México cuando yo vivía allá era que uno es rojillo a los 18, pero después creces, cabrón. ¿No? Sí. No, pero, y también también he conocido gente que amigos que sus padres eran militares, y es pura gente loca, cabrón. O sea, los militares hay que estar medio, o sea, tener una mente fascista es algo que está mal. Estoy seguro que estás de acuerdo conmigo, Dani, como psicólogo, ¿no? Porque todos los militares que yo conocí en mi vida es gente, pero cling, 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 o sea, tirada y claro, obviamente no voy a generalizar, pero de ahí parte, ¿no? Y creo que los estereotipos, tanto de los personajes del grupo navideño de fascistas, está muy bien diseñado. Inclusive la sátira de los diálogos, cuando le empiezan a decir a ¿cómo se llama? Sean Penn, oye, ¿cómo es posible que hayas tenido una relación con una mujer de color? Y que le empiezan a decir que era un semen diabólico, ¿no? Que toda la gente se vio ¿cómo se llama? En el cine, pero sí creo que
que están muy bien diseñados esas dos, como tú dices, ¿no? De padre y bueno, a final de cuentas, Perfidia sí tuvo pues un chacachaca ahí con Sean Penn. Entonces, ahí está todo el rollo. Que esas como de las virtudes de Paul Thomas Anderson, ¿no? Yo creo que de sus virtudes es la escritura de guiones y de construcción de personajes. Yo creo que de algo que sí se puede jactar él es que es muy bueno escribiendo personajes, ¿no? Porque creo que su logro es que no hace personajes realistas, porque son muy personajes extraños, pero dentro de su extrañeza son personajes tridimensionales, son personajes que se sienten orgánicos, ¿no? O sea, me refiero a orgánicos, aunque son extraños de mirar. Yo creo que toda su filmografía encuentras el Daniel Day-Lewis en There Will Be Blood, es un personaje que es un desgraciado que va de mal en peor, pero uno no puede dejar de mirarlo, ¿no? Uno no puede dejarse de gustar de su performance. Y bueno, en esta también, o sea, yo creo que el personaje de Porfiria es tan como que sea ese personaje el que llegue a la traición, el que llega a traicionar sus propios principios, ella que era la de la revolución hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y que Sean Penn, a pesar de ser tan supremacista, sea el que tiene la perversión por las mujeres negras. O sea, creo que eso es una virtud de él como guionista, que tenga esos personajes con ciertas tonalidades que son característicos de su cine, pero que además sean tridimensionales y que sean incongruentes en sus ideologías. Y 100% contradictorios. Un racista jamás se dejaría que sea tocado por una persona de color. Ahí está. Entonces, por eso es contradictorio, ¿no? Porque es... Pero otra de las, yo creo que la gran virtud de este Anderson es el hecho que es muy difícil de hacer cuando escribes cine, que es que los diálogos no parezcan ni se sientan escritos. Muy de acuerdo, que sean realistas, que sean reales, que te hagan creer que es algo que una persona como ese personaje pudiera decir en la vida real, sin que se escuchara como que está pensado mucho, ¿no? Y que se nota que está pensado, ¿no? Y que se siente pensado. Sí, como toda la escena de los teléfonos, ¿no? Pues suena, híjole, qué diálogos tan más ridículos, pero también escritos que uno lo cree y se ríe. ¿Te refieres a la escena donde dice cuál es la hora? La contraseña. Sí, exactamente. La contraseña de la hora. Es que esas eran técnicas anarquistas muy famosas. Acá lo interesante es cómo él brinca a todo eso y lo hace algo cómico, ¿no? Correcto, sí. Estoy buscando la escenita esa que viene dentro del, justamente esta que estamos viendo ahí. Y esta otra de la carretera que estabas diciendo. Ahorita pasaremos a eso porque también es súper revelador lo que tiene que ver. Oye, voy a retomar nada más tantito porque traían ahorita una idea muy chingona que no quiero que se me escape como ya se me está escapando en este fucking preciso instante. De los personajes, pero que tiene que ver sobre esta parte de que hay una máxima dentro de los historiadores que creo que Paul Thomas Anderson está haciendo en esta crítica, incluso que va más allá incluso hasta de las ideologías, sino que puede ser hasta una construcción de la propia historia del ser humano, ¿no? Que ya en algún momento también hemos platicado, ¿no? Sobre esta condición humana, y que decían, y varios historiadores decían, y ahora refieren que las guerras o todas las guerras o todos los conflictos empezaban en una cama y se solucionaban en una cama, ¿no? Que muchos de estos eran a través justamente de bajo las cuestiones sexualizadas, en donde el poder realmente se puede estar manifestando. Y creo que esto lo manifiesta, ¿no? Súper chingón, porque es donde vemos al personaje de Sean Penn, ¿no? En el que finalmente él se somete a ella en primeras instancias y después él es el que termina sometiendo, ¿no? Con todo y chingándole la vida por completo al personaje de Perfidia, pero en su momento creo que está como muy chido porque esta crítica, insisto, y perdone que yo me esté clavando mucho con esto porque va más allá, insisto, de la primera vez que lo puedes ver y que puede ser como esta manera de polarizar los públicos. Ahorita las lecturas que igual vamos a estar dando, y si ustedes allá en casa también las que tengan, al momento de que empieces a ver esta película, y por eso me está súper encantando que lo podamos platicar en estos ejercicios de cuando rescato películas que por ejemplo ya hace un chingo que no veía. Por ejemplo, Magnolia, me encantaría volver a verla, ¿no? Para encontrar estos síntomas de los que hablas, ¿no? Sobre las relaciones de padres e hijos. Y creo que esto está por ahí haciendo Paul Thomas Anderson. No sé qué consideren tú, Miquel, que respecto del arte
nos mencionabas, para poder ser políticamente correctos y así obtener mecenas, así obtener productores, así poder hacer un ejercicio. ¿A qué se está aventurando Paul Thomas Anderson con este tipo de mensaje ahorita? Porque polarizarse a lo mejor puede vender, ¿no? Pero para mejor muchos en estos subtextos puedes entender la peli desde muchos aspectos, insisto, ¿no? En lo político, en lo ideológico, pero también en lo que es artístico. Entonces desde ahí aventurarse me parece muy chingón y para mí es una peli que si de verdad, si tengo la oportunidad de la tercera vez después de esta charla que tenemos volver a verla, la voy a ir a buscar, se los juro. No, yo creo que la razón por la cual funciona bien la película es precisamente porque logra bien todos esos elementos de los cuales estás hablando. Una de las cosas también es una clara influencia de Thomas Pynchon, que es el escritor que escribió muchas de las obras del cual él ha adaptado. No sé si sea 100% una adaptación o es una obra personal inspirada por la obra de Pynchon, que Pynchon es un maestro básicamente de hablar de todas las cuestiones de cultura popular, de sentimientos en relación a lo que está pasando tanto políticamente como socialmente como culturalmente. A mí lo que me gusta mucho de de Anderson es que a pesar de que muchas de las cosas tienen que ver con el pasado, utiliza muchas cosas que son muy modernas, ¿no? El hecho de que quisiera filmar esta película en VistaVision son cosas que a alguien como inversionista se le deberían poner los pelos de punta, ¿no? Porque están pensando en cómo van a empezar a perder el dinero. Pero tienen que dejar... lo que decía el director del Brutalista es que los inversionistas y la gente que invierte yo sé que es muy difícil, pero deben de confiar en las decisiones artísticas, porque al final de cuentas son las que conectan todas las emociones, tanto visuales como sensoriales, para que nosotros podamos disfrutar en completo y podamos ver y entender todas esas capas de las que tú estás hablando, Juanjo, y que le dé fuerza única a toda la película completa. Fíjate que ahora que conectando con esto, con lo que dices, que se me hace bien interesante lo de que empiezan en la cama, acaban en la cama, que es bien interesante porque la película termina con un plano de la cama, pero el plano de la cama no es sexual, sino es de cariño con familiar. Entonces, qué interesante la propuesta de que frente al uso del poder de manera desmedida, tanto en lo sexual como en lo político, la respuesta, por lo menos de Paul Thomas Anderson, es el cariño. Y no desde la mujer, que tenemos como muy en el cliché de que la mujer es la cariñosa y el hombre es el poderoso, etcétera, sino desde el cariño del hombre, ¿no? De Leonardo DiCaprio. Ahora, como agregando unos puntos que a mí me gustaría como tocar de análisis, es que yo creo que mucho de la película habla, o sea, de la dificultad del personaje de Leonardo DiCaprio, de Bob, como para avanzar en la vida, ¿no? Y yo creo que, digamos, como que otro subtexto es cómo él se enfrenta al movimiento o cómo se enfrenta él al estancamiento. Y yo creo que esto lo va plasmando Paul Thomas Anderson en las actuaciones corporales de cada uno de los personajes. O sea, en la vida Bob está estancado, ¿no? Es un fracasado, es como decía Miquel, un zurdo que nomás se la pasa fumando marihuana y no hace nada de su vida, pero que a la vez vemos como su movimiento corporal es como patético, ¿no? Es decir, se arrastra por el suelo como gusano, va caminando y se tropieza. Veo como un movimiento como errático, ¿no? Como un movimiento que no lleva a decadente, nada. sí. Decadente. Y que se va juntando con algo que yo me preguntaba al principio, pero ahora lo entiendo más, es que usa mucho los primeros planos, o sea, la película utiliza mucho primeros planos de los personajes, y creo que porque sus personalidades y el conflicto principalmente de Bob, radica precisamente en la gesticulación. Entonces, en contraste vemos a Sean Penn, su movimiento es autoritario, es rígido, su cara es muy inexpresiva, ruda, muy tosca, es inexpresiva, ¿no? Y me parece que el gran punto de la película es, en cuanto a conflicto de personajes, qué vas a hacer con tu estancamiento, ¿no? ¿Qué vas a hacer en cuanto a tu movilidad? Y coincide con lo que le dice Benicio del Toro, ¿no? Que su movimiento es sereno, su movimiento es mucho más pasivo, él camina lento, él camina como sereno, y le dice, recuerda el movimiento de las olas, ¿no? Recuerda el movimiento de las olas, como diciéndole, tienes que agarrar todo ese desmadre que tú eres como ser humano y serenarte. Y a mí lo que se me hace
fantástico es que eso lo vemos resuelto en la secuencia final. Porque lo que hace Paul Thomas Anderson es que le da movimiento a algo que no tiene, que es la carretera. ¿No? Lo que hace es con estos planos de la carretera, cuando va en la persecución, al ver eso como si las carreteras fueran olas, es como si es un sub y baja. DiCaprio logra ahí dominar las olas. Ahí lo que logra es, porque tiene ya claro una dirección, que es salvar a su hija, como que si no hubiera tenido ese objetivo en la vida, él sería un patético hombre ahí en su sillón. Pero eso le dio un motivo en su vida y la resolución es que logró dominar las olas al ir por ella, ¿no? Entonces eso es esa forma en cómo por medio del movimiento, de diferentes tipos de movimiento, logramos resolver el conflicto de la película, me pareció fantástico. Qué perro, qué cabrón está. O sea, una cosa que quiero añadir a esta última comentario de Dani, que fue lo que realmente me molestó de la película, es precisamente el movimiento. Y te voy a decir por qué. Ok. Se supone que él es un hombre que camina más o menos mal, ¿no? Es un hombre de más de 50 años, que anda brincando entre edificios. En una de esas, un hombre de 50 años se cae y no le pasa nada. Bueno, se cae 12 metros, 3 se cae, son más de 12 metros. Y se levanta, corre un poco y lo agarra la policía. Eso es de lo más increíble, cabrón, que un hombre de 50 años se caiga así y no le pase nada. Ileso. Sí, correcto. Y yo dije, bueno, pues a lo mejor es otro tributito a los años de las películas de los años 80, donde se caían. No, pero esa es la única cosa que dije. Ay, no mames, ¿no? Pero fuera de eso, estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Fíjate que a mí lo que me hizo sentir el no mames, y quiero ver qué opinan ustedes. Luego yo mismo encontré una respuesta, a ver si qué opinan, ¿no? Mi expresión del no mames fue cuando precisamente Sean Penn, después del escopetazo, lo vemos que sigue vivo. Muy y yo dije, vete a la chingada, güey, ahora va a resultar que está vivo. Y luego mi pregunta para ustedes es, porque al final lo matan, ¿no? O sea, al final su resolución es de morir. Y yo me preguntaba, ¿qué agrega? ¿Y cómo muere? O sea, ¿Y cómo muere? Pero mi pregunta... Es que eso lo chingó, ¿no? Yo lo que digo es cómo muere, porque muere feliz, muere... Bueno, yo cuando veo esto, a ver, yo entiendo que lo resucitas para matarlo de una manera mucho más perra y épica, en el que das un cierre a este cabrón, porque muere en una en el momento en que le dicen, güey, esta es tu oficina, este es tu palacio, ve. Exacto. Sí, exacto, no, pero la posición está muy chinga, pues te voy a poner acá, ¿no? Así como que acostadito y con los piecitos arriba y toda la madre. O sea, como en esta parte de comodidad, creo, no sé, a ver, ahí les va igual mi lectura en este sentido. Sí. Cuando llega este güey, que es como el mercenario de los güeyes estos de la Navidad, llega a una mansión, ¿no? Muy chingona, por fuera toda esta familia construida, tradicional, muy trompista, y entra, saluda, besito y todo, ¿cómo están? Bla, 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 bla. Se va al cuarto subterráneo, y abajo los túneles, o sea, toda esta interconexión, todo eso oculto, o sea, quiero pensar que por encima de todo aquello que aparentemente vemos, que debe existir un chingo, sabemos, luego hemos entendido las logias, fíjense que me he clavado luego también con ese tipo de temas, no en el sentido como se entienden actualmente muchos que hablan de logias masónicas, logias que tienen que ver con esto, y para muchos es como que, es lo ocultismo y lo que, o sea, más allá del sentido de pertenecer, de todos aquellos cabrones que en el poder se lo han repartido, se lo han heredado y han tenido la oportunidad como de tener un sentido de pertenencia a algo máximo para sentirse mucho más perros. Creo que eso es lo que representa hasta el final. O sea, este güey es lo que está buscando, lo que el coronel de Sean Penn está buscando, para que llegue al final y dice, güey, mira, aquí entre ellos mismos te van a despedazar, que es lo que hacen cuando él cree esto, ¿no? Al final. Entonces, para mí es como un cierre muy, muy épico, de que sí se haya levantado, que haya sido muy... Es esta escena también donde se da un putazo ahí el propio DiCaprio a lanzarse, como tú dices también, pues tiene 50 años. Güey, yo me he resbalado con mi niño jugando fútbol y te encargo, tengo 43 años y duro 4 meses prácticamente con dolor de rodilla. Entonces, creo que el cierre que le dan al personaje Sean Penn con esta parte del gas,
Además, el gas, güey, o sea, fíjate, es lo que el nazismo, ¿no? También, Es algo, de alguna sí, manera, en estas exactamente. cámaras de gas, o sea, lo encerraron. Creo que todo es simbólico para ese Sí. rollo, insisto, de O sea, para que ti le es un agrega eso. desmadre todos contra todos. Para mí me gustó eso. Ok, Sí, es ok. correcto. Mike, Sí, a ver, sí, Miguel, yo quiero saber si tú qué opinas de que hayan agregado eso. Yo sentía que era innecesario porque si ya lo habías matado, ya estaba muerto. Entiendo la postura de Juan, no sé tú. Yo también sentí que era innecesario porque para mí era innecesario hasta verlo caminando, para serte sincero. ¿No? Ya cuando Exacto, lo vi, después de porque un hay una escopetazo. como, ay, no más, o sea, ya te mataron, te dieron un escopetazo en la cara, te vimos con el cuerpo colgado, y aún así, pero eso estoy seguro que es un homenaje a esas películas slasher de los años 80, donde esto pasaba todo Claro, el tiempo, porque es una, claro. ay, sobrevivió otra vez, ¿no? Pero creo que la tensión de la carretera, y él buscando a su hija desesperadamente, el tipo que supuestamente le piden que se deshaga de ella y que no lo hace, y cómo esa persona, cómo ese tipo acaba, ¿no? A final de cuentas, ¿no? pero a ver, Es, pero es de la comunidad, es que es otra, fíjense, bueno, no sé, Pero sí perdón, es yo a lo mejor comunidad estoy muy nativa, pinche ¿no? loco. Es comunidad nativa. A ver, la colonización inglesa llegó a erradicar, ¿no? Están de acuerdo a toda la sí, comunidad acá. sí, sí, Y sí. este güey, o sea, es ese pensamiento de que justamente dice, güey, yo no voy a tocar lo que están haciendo su desmadre. O sea, sí me puedo mover por el capitalismo porque pues es un mercenario o lo que Ujú. quieras, pero Cazar recompensas. no actúa en función para a esto mismo. Al contrario, es como hasta una revancha de chingarse a estos supremacistas. Así es, así es, Sí, de acuerdo, de exactamente, acuerdo. así es. No, contestando lo de la escena esta de Sean Penn, yo lo que me contestaba después de haber pensado que era innecesaria, aún así la siento un poco innecesaria, pero como que después entendí un poco que, volviendo a esta idea de que mucho de la película se sostiene en primeros planos y que, digamos, como que el primer plano es el alma del personaje, yo creo que agregaron eso como para mostrarnos una herida fuertísima en el primer plano de Sean Penn, ¿no? Porque hace énfasis en que Sean Penn tiene la cara Ok. destrozada. Y entonces creo que le agrega el simple hecho de poderlo ver como profundamente herido en su ego, ¿no? O sea, profundamente herido en lo que lo constituía como personaje. Y que son Bueno, unos monstruos estos cabrones. el otro problema que también creo que es muy importante, en cierta forma, a criticarlo, es el hecho de que cuando él regresa a la oficina, hay una toma creo que es un medium close-up o un close-up completo donde vemos las cicatrices. Esa cara no parece Uh-huh. que le dieron un escopetazo. Le bandearon un Sí, ojo y le pero, pusieron aquí una cosita acá y se acabó. Yo creo que necesitaba sí, muchísimo más. tendrás que tener ya esto despedazado, ¿no? Prácticamente Claro, casi que con una reconstruir, que se prótesis. note que se ha reconstruido, ¿no? No nomás el labio Sí, como, leporino ahí de por lado, así a la, a sí, estoy la, de a la acuerdo, ¿eh? huevona, ¿no? A la huevona, ¿no? Póngale más para que se note que realmente le madrearon la jeta, ¿no? Pero bueno. Oigan, ¿y qué opinan Que de, es un porque monstruo, ¿no? no hemos hablado del cuarto personaje que es la además casi protagonista, que es la hija, ¿no? ¿Qué Ay, opinan de güey, ella sí, como, no, qué ching. como tanto su performance como su construcción de personaje? Yo creo que es muy buena, es muy natural, es para alguien que nunca ha actuado, porque al parecer creo que es Ajá. la primera o la segunda película, actúa muy bien, está muy bien dirigida, además de que está preciosa, ¿no? Esa es otra, ¿no? Sí. Yo sé que esto es un comentario bastante pedestre, Sí, muy pero guapo. porque ayuda Es guapo. mucho No, a, no, a, a en verdad que, es muy a que linda. esa ternura sí, a que esa ternura se transmita, ¿no? Y creo que en ese Sí. aspecto es muy buena porque a final de cuentas no heredó esa rabia explosiva de la madre, ¿no? Y que ahí se notan también los genes de él, ¿no? O sea, en relación a la genética, en relación al hecho de que es más tranquila, en fin, ¿no? Sí, yo de ese aspecto, para mí el peso creo que es como de generacional, de lo que representa justo, ¿no? Todos estos chavos ahora que están en la búsqueda de algo, que ahora quitándole ya, digamos, ahora sí esta polarización de tanto lo de muy izquierda, lo de muy derecha y demás, sino cuál es para ella una identidad que durante mucho tiempo estuvo desconectada, digamos. A lo mejor el papá, Bob, le estuvo hablando a Willa durante algún tiempo de sus orígenes, a lo mejor no mostraba tanto, pero ella trataba, ¿no? En mayor medida, según nos expresa ahí
la narrativa, pues tener su teléfono, tratar de salir con sus amigos y demás, pero cuando llegó el momento de la búsqueda, ella no lo dudó, o sea, dijo, me dijeron que cuando sucediera este encuentro, confiara mi vida total y absolutamente, tienes que venir conmigo, no fue como hubiera pensado, yo de verdad en el primer momento pensaba, dije, esta morra va a decir, no, y lo de los sensores, güey. Voy a tener miedo y demás, y en chinga dijo, sí, apuesto, voy para allá, y ella empezó como a actuar en función como si ya fuera alguien que, si no dices que lo trae en la sangre, sí puede ser como que alguien que ya tenía una construcción, que no estaba totalmente desconectada de este mundo revolucionario y que empezó que con su legado y con el peligro a construir esa identidad que ya traía un tanto oculta. Y entonces cuando ya la saca, me parece muy chingón porque como termina, claro, ya al final es el papá diciéndole, güey, oye, pero está a 3 horas y está lloviendo, ¿sabes? Que eso es lo que significa realmente buscar estas luchas comunitarias, estas compasión hacia los demás y que a través incluso de la, perdón, que no nos ahí ponga al algoritmo de la propia violencia, tenga que ser, ¿no? A través de eso. Y eso es lo que ella representaba a través de Simón, me voy a dar madrazos y estoy a 3 horas y media y que se casa con esa idea. Y creo que eso puede ser como que también hasta una redefinición de lo que son actualmente, decíamos Dani en algún otro episodio también, el activismo un tanto de redes sociales para muchos, ¿no? Pray for París, pray for Ucrania, pray for... para muchos significa que ya están haciendo algo, ¿eh? Y esta morrita te viene a decir, güey, de lo que se trata realmente moverse, se trata de este otro tipo de cosas. Y eso me pareció muy chingón y creo que Willa es totalmente chida. Sí, también yo coincido en que es un personaje muy, muy chingón. Me parece que, aparte la película te lo va enfatizando de que no es una damisela en peligro. Y me encanta, hay un momento en la película cuando acaba el primer acto, que todo el primer acto es como cuando vemos el pasado de la lucha revolucionaria, termina con un primer plano del bebé y hace un corte directo a ella dando caratazos, güey. Eso se me hace chingoncísimo porque ese record es como te muestra de que un bebé, lo más vulnerable del mundo, a alguien que te dice no se va a dejar. O sea, no es alguien que se va a dejar, ¿no? Y eso me parece genial. Como y que no se deja cuando lo están tratando de someter. Correcto. Es un personaje que no está, hasta el mero final, no está sometida, ¿no? Y de hecho ella es la que resuelve la persecución de la carretera, ¿no? Y eso, como para ir concluyendo, me encanta el tema también de que por otro lado habla de la relación de ellos dos en cuanto a ser disonantes y que se ve pues metaforizado un poco con los sensores, ¿no? Ahorita lo recordé, que Leonardo DiCaprio dice en algún momento, mira, este sensor a veces funciona y a veces no, ¿no? Que fueron sensores diseñados para que cuando estuvieran juntos armonizaran. Y está bien chingón que cuando al fin, después de toda la persecución, Bob llega con ella, se empieza a hacer un sonido como extradiegético, o sea, como el soundtrack de la película empieza a ser los sensores armonizados, güey, que te dicen como que después de todo esto ya van a poder conectar como papá e hija. Que obviamente luego ya lo vemos, ¿no? De que ya resuelven ese conflicto. Ese motivo sonoro de que se empiezan a armonizar los sensores, y se me hizo chingoncísimo para hablarte de que estos dos personajes ya se empezaron a conectar como papá y como hija. Ha de estar bien chingón darle una lectura a ese guión, Miquel. O sea, cómo la mente de Paul Thomas Anderson genera todo este tipo de ideación para poder dar una narrativa con esto que estamos ahora a poder cada uno interpretar, que lo vemos de unas maneras. Y ahorita lo que dices, Dani, esto de que finalmente se vincularon estos sensores o pudieron armonizarse. O sea, yo no lo había detectado, tendré que verlo en la tercera para poder verlo. O sea, qué chingón, ¿no? Para poder estar construyendo durante 20 años, como dices. Ahora, yo pongo acá de verdad en la palestra para que podamos hablar. El vato no tiene más de 55 años, 50 y algo, veía, ¿no? O sea, él estaba haciendo ejercicios super mega perros a los 26, 27 años dirigiendo Magnolia, dirigiendo Boogie Nights. O sea, era... ¿Qué dices? What the fuck o sea, no sé, o sea, de verdad, en mi opinión, puede ser uno de los directores más astutos o chingones que esté representando esta nueva generación. Miquel, ¿les pregunta? Sí, pues sí, no me acuerdo qué edad tiene, pero sí anda por ahí por los 55, pero lo interesante es eso, es que ha sido muy constante y que sus películas han causado un estilo continuo, y sobre todo de una autoría única, y eso es algo muy raro a estos niveles.
en Estados Unidos a lo largo de los últimos 30 años, ¿no? Porque yo me acuerdo que una de las escenas de Magnolia que fueron más impactantes fue esa lluvia de sapos, cara. La lluvia de sapos fue algo completamente innovador para esa época en una película americana relativamente independiente. Y esas son ideas, son básicamente ideas. Y el hecho de que tenga el poder de hacer esas ideas dentro de su presupuesto y que tengan, que la gente pueda conectar con ese tipo de cosas de una manera bíblica, independientemente de la cuestión religiosa y espiritual, que es súper compleja de hacer en el cine, pero es un tipo que es realmente muy constante, ¿no? Y que tiene gente genial como Johnny Greenwood, que es un genio ese tipo. Y entonces ha podido construir como le dicen en Estados Unidos, un body of work muy fuerte, muy fuerte. Y para mí es ¿cómo se llama? El director independiente comercial más importante de Estados Unidos actualmente. Así es. Sí, de acuerdísimo. Totalmente. Pues oigan, pues una peli, déjenme ver por acá, una peli que está muy chingona, una peli que vale la pena, insisto, verla. Ahorita ya con todo lo que platicamos, empiezo a construir otro rompecabezas que está muy chido, este club que tenemos, videoclub. Háganlo allá en casa, ojalá que también a través de los comentarios pudiera ser también parte de este ejercicio, que ustedes vean estas películas y que puedan abrirnos también, ¿no?, a otro tipo de interpretaciones, otro tipo de estas tres miradas. Si bien aquí quienes estamos precisamente pues tenemos tres formaciones distintas, pues tenemos un fin, ¿no?, que es el estar platicando del cine para poder estar disfrutándolo desde otros ángulos. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está dando? Y este es un espacio que está fomentando eso, y este cine pues nos ha provocado ello. Así que de verdad, pues no sé si quieran cerrar con algo, otra peli de las que valga la pena por ahí rescatar, justo precisamente de Paul Thomas Anderson, como decían. Para mí, bueno, pues esta que tiene que ver con el sacar, como está, voy a rescatar lo que dicen, la interpretación más genial de todos los tiempos, de Daniel Day-Lewis en esta película. O sea, para poder sacar algo así, como lo que vimos, ¿qué dirección? Porque también el mérito es de la dirección, mi querido Miquel. No habrá que Así dejarlo es, meramente a este señor, que ha hecho muchas cosas, por supuesto, y ha sido mostrado justo, ¿no? Pero dicen, el papel que hizo acá es irrepetible, e incluso por el método tan controvertido en el que se clavó durante meses. Así es, totalmente. Es muy difícil dirigir. Yo me imagino que debe ser muy difícil dirigir a Daniel Day-Lewis, porque el tipo está loco, ¿no? Esa es una. Y la otra es, sí, porque es esos actores que están en personaje todo el tiempo, ¿no? Entonces, debe ser difícil. Yo creo que lo más importante, o debió haber sido lo más importante, fueron las primeras pláticas acerca del personaje, cómo se dieron las primeras lecturas de las intenciones, tanto de los registros de realidad en relación a todas las preocupaciones del personaje en sí, y después dejarlo actuar, porque no creo que, no, yo no me puedo imaginar a Paul Thomas Anderson diciéndole ¿cómo se llama?, a Daniel Day-Lewis lo que David Lynch decía, ¿no? Otra, pero ahora buena. No creo, No, te parte tu pero madre, debe ser muy difícil. Claro, ahora, la otra cosa que también cabe recalcar, que vaya, mucha gente lo evita, es que en esa película de el petróleo sangriento, ¿cómo le llaman? Petróleo. Sí, en hay una actuación que es igualmente de poderosa que la de Daniel Day-Lewis, que es la de Paul Dano, que es increíble, cabrón. Es totalmente increíble. El tipo realmente es un poseído por el personaje, algo increíble, porque el tema es un tema muy difícil, cabrón. Son temas muy difíciles, toda la cuestión del petróleo en los años 20 en Estados Unidos. En fin, es para mí su obra maestra para siempre. Sí, de acuerdo. No, yo estoy de acuerdo, o sea, no creo que haya algo que le gane a There Will Be Blood. Así es. Entonces, obviamente, la recomendación es verla nuevamente. Sus interpretaciones de ambos actores son increíbles, y bueno, podríamos dedicar un capítulo a hablar de ella, ¿no? Pero también vean The Master, vean Phantom Thread, vean Magnolia. Yo creo que esas son las imperdibles, ¿no? Imperdibles. Y Boogie Nights.
A mí me gusta mucho Inherent Vice, pero sé que esa no es quizás su mejor película, de Sí, Inherent Vice. Sí. Yo creo que es un gusto mío, pues, porque a mí me hizo reír mucho y sé que es más como de nicho, es más de culto la película, ¿no? O sea, porque yo sé que sí no es la mejor, pero con esas que estamos diciendo, esas son las que son imperdibles. Y la otra cosa que también cabe recalcar de una manera humorística y sarcástica es el hecho de que Paul Thomas Anderson es el único director que ha podido hacer actuar a Tom Cruise. Muy cierto. No, Magnolia fue famoso por eso. Sí, Fue mucho. lo nominaron. Claro, fue. Y Adam Sandler en Punch Drunk Love, ¿no? También, también, totalmente de acuerdo. Digo... Pero Thomas Cruise es una estrella de cine, no es un actor. Entonces, para hacerlo actor en algo serio, independiente, además de motivador de personas, o sea, hay que quitarse el sombrero en ese aspecto. Pues así estamos ya concluyendo este otro episodio, chicos. Les agradezco infinitamente. Por supuesto, pues dejando por ahí la tarea de que allá en casa vean y también tengan sus recomendaciones. Comenten qué es lo que les pareció esta película o el cine en general de Paul Thomas Anderson. Y pues nosotros ya prácticamente despedimos. Queda la película. Y falta que tú nos digas cuál. Te toca a ti, te toca a ti. Oigan, a ver, sí. A ver, estamos terminando octubre, se acercan ya el terror, más o menos para esas fechas tendríamos que estar, no hemos hablado de terror, no hemos hablado de cine. Les tengo 3 propuestas, no sé, y lo voy a dejar para que incluso podamos votar, porque puede ser muy, si les parece, que sea democrático. No sé, o sea, exactamente, una de ellas de Interstellar, no es cierto. Es de terror. Una de ellas. Una de ellas. Es de terror, cabrón. No, para mí que él va a ser terrorífico verla, entonces verla por eso le digo. Voy a acabar en el hospital. Que las sufras. A ver, ahí les va una que para mí setentera, que igual no sé qué opinen, pero la tengo por acá. Bebé de Rosemary. Okay. Por un lado, Polanski. Podría ser, no lo sé. Polanski, algo más reciente, Hereditary de Ari Aster, o esta que para mí no sé, porque estabas hablando de él, mi querido Mikel. Aquí la tengo, es esta. ¿Cuál es? Para esta película, cuando yo la vi, de verdad, para mí fue terrorífica en muchos aspectos, por eso le quiero dedicar también algo, y sería un privilegio poder compartirlo con ustedes, pero y sobre todo que me gustaría mucho saber qué es lo que opinan al respecto. Cronos, mira nomás. No, eso estaba muy bien. Ópera prima de Guillermo del vámonos con Cronos. Vámonos con Cronos. ¿Sí? ¿Les parece? O sea, es algo muy clásico y algo que desde dónde, cómo y que... Cronos es muy buena película. Perfecto. Y así hablamos de Guillermo el Toro y de Guillermo el Toro, la primera, tu ópera prima. Ok, pues nos vamos entonces con Cronos de el señor Guillermo del Toro, que insisto, para mí, yo la vi de chamaco, o sea, niño literal, y era bastante terrorífico este tipo de cine. Pues muchas gracias chicos, es un placer por ahí, mi querido Mikel Guillén, cineasta, artista, es un placer como siempre tener la oportunidad a distancia, hasta el norte, allá en este país canadiense. Te abrazamos, mi querido Mikel. Muchísimas gracias a los dos, un verdadero placer como siempre, y ya espero la siguiente entrega ahora con Cronos del Maestro del Toro. Es un honor, mi querido Dani Galván, de igual manera psicoterapeuta, hasta Chile, en otro espacio de nuestro continente. ¿Dónde te pueden encontrar también, mi querido Dani? Pues en un espacio que se llama Mente Cine, ahí en Instagram, donde también hablamos de películas. Y pues también un gusto de verlos, chicos, encantado de hablar de Cronos la siguiente semana. Es un placer, les abrazo a la distancia, que la pasen bonito, hasta la próxima.